Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a seguir los próximos acontecimientos en la vida de la familia de Bao y Man. Por la tarde, después de vender los brotes de bambú, Bao y Man regresaron a casa. Al acercarse al portón, vieron a la madre de Bao y al pequeño jugando en el porche disfrutando del aire fresco. La atmósfera en el hogar parecía tranquila, casi idílica, pero esta paz se rompió rápidamente. En ese momento, desde el final de la calle, el padre de Bao apareció acompañado de un hombre extraño. Ese hombre, con su rostro serio y su porte autoritario, era el prestamista al que la familia debía una considerable cantidad de dinero. Cuando Man vio la tensión en el aire y la presencia de ese desconocido, su corazón se aceleró y, llena de preocupación, corrió rápidamente hacia Bao. Bao salió a su encuentro y, al ver al hombre con su padre, se quedó paralizado por un momento. Su rostro se endureció al reconocer al prestamista y rápidamente se acercó a su padre. ¿Por qué has traído a este extraño a casa?, preguntó Bao, su voz reflejando sorpresa y preocupación. El padre de Bao, visiblemente incómodo, intentó explicarse. Con una voz temblorosa, le respondió que había traído al prestamista porque, al no tener más recursos, esperaba que su hijo pudiera ayudarlo con la deuda. Según él, ya no tenía nada más que ofrecer excepto la esperanza de que la casa de Bao pudiera ser utilizada como garantía. El prestamista, sin inmutarse, dio un paso al frente y, con voz fría y decidida, expresó: «Le presté dinero a tu padre hace tiempo sin cobrar intereses. Ahora solo necesito una garantía. Él me dijo que esta casa es suya, así que vine a hablar con la familia para llegar a un acuerdo». Bao, furioso, se interpuso entre su familia y el prestamista. Con firmeza gritó: «La deuda es de mi padre, no de mi familia. ¿Por qué metes a mi esposa e hijos en esto? Esta casa es fruto del trabajo y sacrificio de mi esposa y mío. No permitiré que la toque nadie». El prestamista, sin mostrar emoción alguna, respondió con dureza: «No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para resolver esto. Si no llegamos a un acuerdo, lo llevaré a la policía y será ahí donde se solucione todo». La atmósfera en la casa se volvía cada vez más tensa. Man se sentó cerca de la madre, mirando a Bao con una expresión de preocupación en su rostro, pero sin poder articular palabra. Sabía que su esposo estaba haciendo todo lo posible por proteger su hogar, pero sentía que la situación se les escapaba de las manos. Bao, con la voz entrecortada por la ira y el dolor, miró a su padre y le dijo: «Nunca te he culpado por ser pobre, papá. Pero cada vez que intento avanzar, tú me empujas de nuevo a la desesperación». El padre de Bao bajó la cabeza avergonzado, y sus palabras fueron casi inaudibles. «Lo sé, pero si no tengo dinero ahora iré a prisión de verdad», dijo. El prestamista, al ver la tensión que se había creado, se levantó bruscamente y, con una voz amenazante, gritó: «Ya he oído suficiente. Si no tienes dinero, ven conmigo a la comisaría y allí solucionamos el asunto». Dicho esto, el prestamista intentó agarrar al padre de Bao para llevárselo, pero Bao, con el rostro desencajado, corrió para detenerlo. «Espera», dijo Bao, temblando de rabia y angustia. «Deja a mi padre en paz, yo me haré cargo». El prestamista lo miró fríamente y, al ver la determinación en los ojos de Bao, no dijo nada más. Se quedó quieto, pero su presencia seguía siendo una amenaza palpable. En ese momento, Bao se dirigió a su esposa e hijo, que lo observaban en silencio desde el rincón de la casa. Miró a su familia y en su corazón se desbordó una mezcla de amor, dolor y desesperación.
Sintió que su familia estaba a punto de ser despojada de todo lo que con tanto esfuerzo habían construido. Miró a Man, quien también tenía la mirada fija en él, y luego a su hijo, que no entendía la gravedad de lo que estaba sucediendo, pero que percibía la tensión en el aire. Con un suspiro, Bao se giró hacia el prestamista, y con voz firme pero cargada de emoción dijo: «Por el bien de mi familia voy a ceder. Voy a hipotecar esta casa, pero necesito tiempo. Necesito tiempo para hacer todo lo posible y reunir el dinero». El prestamista asintió lentamente sin mostrar ninguna emoción. Con voz fría simplemente respondió: «Una semana. Tienes una semana para conseguir los 600 millones. Si no, no me importará el dinero, te llevaré a la comisaría y haré que todo esto termine de la peor forma». Después de todo lo que había sucedido, la familia de Bao comenzó a empacar sus pertenencias en un silencio abrumador. Man, con los ojos rojos de tanto llorar, abrazaba a su hijo con fuerza, como si quisiera protegerlo de todo lo malo que se les venía encima. Bao, por su parte, agachó la cabeza, suspirando profundamente, sintiendo el peso de la carga que llevaban sobre sus hombros. No tenían otra opción más que irse, aunque el miedo y la incertidumbre los ahogaban. El cielo se oscurecía poco a poco, y la realidad de no tener un lugar a donde ir golpeó con fuerza. Con todo lo que tenían empaquetado, decidieron buscar refugio en la casa de su suegro, el padre de Man. Cuando llegaron, el padre de Man, al escuchar la historia de lo sucedido, no pudo evitar sentir una profunda pena por su hija y su yerno. «Quédense aquí», les dijo con voz suave pero firme. «No tengo a nadie más. Y de todos modos estoy solo. La madrastra de Man está en prisión, así que no hay razón para que se marchen». Man y Bao, aunque agradecidos, sintieron una mezcla de alivio y tristeza al encontrar un lugar donde pasar la noche, pero sabían que no podía ser una solución definitiva. El padre de Man, viendo que su familia no había comido nada en todo el día, decidió ir a la cocina y preparar algo de comida. Bao y Man salieron al jardín a recoger algunas hierbas y verduras frescas para acompañar la comida. El aroma de la comida, aunque sencilla, les dio una sensación de calma en medio de tanta tormenta. La cena fue modesta: unas pocas verduras, pepinos encurtidos, una sopa caliente y un poco de carne. Sin embargo, para Bao y su familia, esa comida representaba algo mucho más importante que su sencillez. Era un momento raro de paz después de tantas dificultades. A medida que se sentaron alrededor de la mesa con los rostros cansados y la fatiga acumulada, la atmósfera en la casa era agridulce. Nadie sonreía realmente, pero en los ojos de cada uno brillaba una pequeña chispa de calidez, aunque el futuro seguía siendo incierto. Y las dificultades no se desvanecían en ese momento. Lo único que importaba era que, a pesar de todo, seguían juntos. Estaban juntos compartiendo una comida, y esa conexión les daba fuerzas para seguir adelante. Y a pesar de las adversidades, había algo que todavía los mantenía unidos: el hogar, la familia, y el amor que se brindaban el uno al otro. Aunque no sabían qué les depararía el mañana, sabían que al menos por esa noche podrían encontrar consuelo en la compañía de los demás. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo trong gia đình của Mận và Bảo. Chiều hôm đó, sau khi bán măng về, Bảo và Mận tưởng chừng như sẽ có một buổi tối thật yên bình bên bà và con gái nhỏ. Nhưng bất ngờ, bố của Bảo đã dẫn theo một người đàn ông lạ đến, đó chính là chủ nợ. Người đàn ông này đến để đòi món nợ 600 triệu đồng mà bố Bảo đã vay.
và ông ta ép gia đình phải thế chấp ngôi nhà họ đang ở để trả nợ. Nhưng dù tức giận và phản đối quyết liệt, nhưng Bảo vẫn không thể bỏ mặc được người cha đang bên bờ vực tù tội của mình. Anh đành cắn răng đồng ý cầm cố căn nhà với điều kiện có 1 tuần để xoay sở đủ tiền. Ngày sau đó, cả gia đình phải thu dọn đồ đạc, rời khỏi ngôi nhà thân yêu trong nước mắt và nỗi đau. Không còn nơi nào để đi, họ đành tìm đến nhà bố đẻ của Mận. Sau khi nghe con cái kể lại câu chuyện, ông nghẹn lòng nhưng vẫn giang tay đón nhận cả nhà. Ông tự tay nấu bữa cơm tối, còn Bảo và Mận ra vườn hái rau. Bữa cơm tuy đạm bạc, chỉ có rau luộc, cà và một ít thịt, nhưng lại ấm áp hơn bao giờ hết. Sau tất cả biến cố, dù tương lai phía trước vẫn mù mịt, họ vẫn còn có nhau, còn tình thân để dựa vào.